Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos, como siempre, gracias a Dios, para llevarles toda la información del deporte de las bielas y los pedales. Hoy con el resumen, amigos, de la etapa número 20 del Giro de Italia. Emocionante etapa, un trabajo tremendo del colombiano Egan Bernal y un ataque también muy brutal del señor Jonas Vingegaard. Ataques, sobre todo en la parte final. Los invito, amigos, como siempre, a suscribirse al canal. Suscríbase, déjenos sus comentarios y regálenos un like al vídeo. Así que, amigos, bienvenidos a la información. Bueno, esta etapa número 20, amigos, del Giro de Italia. Una etapa que se corrió entre Gemona de Friuli y Piancavallo sobre 200 kilómetros, así es, 200 kilómetros y una etapa tremenda. Bueno, hay que decir que la etapa con 3.751 metros de desnivel comenzó con múltiples ataques, amigos. Desde el banderazo inicial salieron Simone Gualdi del Lotto, Jonathan Milan, Jonas Rush y otros corredores que intentaron abrir camino, intentaron abrir diferencia en los primeros kilómetros, luego de que se formara más adelante el primer grupo para una fuga con Jonas Gins, Axel Hons, Jack Haig, Andreas Legnesud y Guillermo Tomás Silva, el uruguayo. Detrás reaccionaron también Manuel Tarossi y Larry Warbasse, que terminaron ahí uniéndose a la cabeza de carrera y empezaron a tomar forma 7 corredores, repito, que es Tarossi, Huesk, Haig, Warbasse, Legnesud y Silva. Tomás Silva fue el más rápido cuando llegaron al sprint intermedio, eso fue en Folgaria nel Friuli, y pasó por delante de Legnesud. Poco después en Clauseto, que fue el primer puerto puntuable de la jornada, Legnesud pasó en cabeza y sumó los 9 puntos de la sección de la tercera categoría. Y ahí la fuga tenía una ventaja de 5 minutos 40, pero atrás el Visma Lease Bike asumió el control del pelotón. Empezaron a tirar y antes del primer paso por Piancavallo comenzó a reducir bastante la diferencia porque tenían un ritmo constante, una cadencia muy buena. La primera ascensión a Piancavallo de 14.5 kilómetros al 7.8%, ya ahí empezó a seleccionarse tanto la fuga como el pelotón principal atrás. En cabeza ya se dieron Silva, Tarossi, Gins y Huens, mientras que Jack Haig, Warbasse y Legnesud empezaron a resistir, estaban adelante. El grupo principal con el Visma Lease Bike mantuvo muy alta la presión, trabajando mucho con Tim Res y Víctor Campenaers. Ben O'Connor sufrió bastante, aunque logró regresar al pelotón, mientras que Alfonso Lalio ya aparecía en la tercera parte del grupo de favoritos. Jack Haig coronó en cabeza el primer paso por Piancavallo, Warbasse segundo y Legnesud. Giulio Ciccone también pasó por ahí, y tras el paso por la cima, Ciccone atacó y poco después Igor Arrieta del UAE y Ludovico Crescioli del Polti en la bajada empezaron también a mover la carrera. A 35 kilómetros de meta, la fuga, amigos, quedó reorganizada. Estaban Huns, Haig, Ludovico, Crescioli, Warbasse, Igor, Arrieta, Legnesud, mientras que el pelotón ya solamente mantenía una distancia de 1 minuto 36. Ya el kilómetro Red Bull a 24 de meta tuvo protagonismo español, ya que Arrieta lo cruzó primero, y en el segundo y definitivo ascenso a Piancavallo, la situación cambió. En la primera rampa, Huns y Haig fueron neutralizados, Warbasse intentó moverse y Arrieta volvió a acelerar junto a Crescioli. Y luego, la subida final a Piancavallo ya empezó a mostrar la superioridad de Jonas Vingegaard, ya en este Giro de Italia. A 13 kilómetros de meta empezaron a ceder Ciccone y Ben O'Connor. 1 kilómetro después, Giulio Pellizzari perdió contacto, lo mismo que David de la Cruz. Y ahí apareció Jonas Vingegaard, lanzó un ataque definitivo. Félix Gall saltó detrás de él, pero pudo resistir apenas unos metros, amigos. El danés alcanzó a Legnesud y a Crescioli más adelante a 9 kilómetros de meta y se fue solitario hacia la meta. Por detrás empezaba la lucha con Derek Guy, ya que trató de acelerar. Estaba Alfonso Lalio, que se dio unos metros, y también con Félix Gall, Jack Hindley
y Git, Aresman y Bernal. Y empezó también el sufrimiento para Tim Aresman, que se veía que estaba cediendo en sus fuerzas, pero Egan Bernal, el colombiano, empezó a mantener un ritmo constante. Esperó a Aresman, lo llevó, lo acercó, llegó a los hombres que estaban en la casa para el segundo grupo y lo metió ahí en posición para mantener su cuarta casilla en la clasificación general. Adelante, Jonas Vingegaard se fue solitario hacia la meta, abrió los brazos para definitivamente decir soy el campeón, ganó su quinta etapa y por detrás, amigos, pasaron el señor Felix Gall, Jack Hindley y Derek Guy, mientras que Tim Aresman, por todo el trabajo del señor Egan Bernal, se metió quinto, manteniéndose en la clasificación general porque pasó un momento dificilísimo. Victoria para Vingegaard, gran trabajo para Egan Bernal sosteniendo a su compañero Tim Aresman para que se mantuviera en el grupo de los primeros 5 de la clasificación general. Bueno, ¿cómo quedó la etapa, amigos? En la clasificación, ganador Jonas Vingegaard del Visma Lease Bike, 5 horas, 3 minutos 55 segundos. La segunda posición fue para Felix Gall del Decathlon, que pasó a 1 minuto 15. La tercera posición fue para Jack Hindley, el australiano, a 1:15. En la cuarta posición ingresó Derek Guy, el canadiense del Lidl Trek, a 1 minuto 15. Quinta posición en la clasificación de la etapa pasó Tim Aresman del Neck Company Ineos a 1:19, mientras que Egan Bernal se acomodó sexto a 1:25. Tremendo el trabajo de Egan Bernal. Séptimo, Alfonso Eulalia, que luchó y mantuvo su camiseta como el mejor joven. Se mantuvo en la etapa séptimo a 2:03, mientras que Damiano Caruso del Bahrein Victorious pasó octavo a 2 minutos 13. Lo mismo que Michael Storer, quien pasó a 2 minutos 13 en la novena posición. Mientras que Davide Pigazzoli, el italiano del Visma, ingresó décimo a 2 minutos 13. Clasificación general. Campeón del Giro de Italia virtualmente, Jonas Vingegaard, 80 horas 17:01. Segunda posición para Felix Gall del Decathlon a 5 minutos 22. Tercero, Jack Hindley, australiano de Red Bull Bora, a 6 minutos 25. Cuarto, Tim Aresman del Neck Company a 7:02. Quinto, Derek Guy del Lidl Trek a 7:56. Alfonso Eulalia es sexto del Bahrein Victorious a 9 minutos 39, mientras que Michael Storer del Tudor Pro Cycling es séptimo a 10 minutos con 13 segundos. En la octava posición aparece Davide Pigazzoli del Visma Lease Bike a 10 minutos 52 y Damiano Caruso del Bahrein Victorious es noveno a 11:24, mientras que Egan Bernal se mantiene como décimo a 12 minutos 54 segundos. Tremendo ataque de Jonas y tremendo el trabajo de Egan Bernal. Así que, amigos, la próxima etapa será ya en Roma, una etapa de 131 kilómetros en donde esperemos que aparezcan los sprinters para ver la velocidad y la potencia. Recuerden, amigos, este es Ciclismo Puro. Los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Fuerte abrazo, bendiciones para todos.